En esta mañana, hermanos, quiero que vaya conmigo en su Biblia al libro de Génesis, capítulo 37, versículo 13. And this morning, I want you to go with me in your Bibles, my brothers and sisters, to Genesis chapter 37, verse 13. And today we want to talk about the life of a young man. Y en este día queremos hablar tocante la vida de un joven, hermano. Y queremos ver, que muchas veces nos puede ayudar a comprender por qué acontece en nuestra vida lo que acontece o lo que no acontece. And hopefully to this we can learn today why sometimes there's things that happen in our lives and why sometimes things don't happen in our lives. And so in Genesis chapter 37 verse 13, so en Génesis capítulo 37 versículo 13, dice la palabra de Dios en the word of the Lord states, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas de Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y envióle del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y hallóle un hombre andando él perdido por el campo, y preguntóle a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos, ruégote que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, yo los oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y hallólos en Dotán. And Israel said unto Joseph, do not thy brethren feed the flock in Shechem? Come, and I will send thee unto them. And he said to him, here am I. And he said to him, go, I pray thee, see whether it be well with thy brethren, and well with the flocks, and bring me word again. So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem. And a certain man found him, and behold, he was wandering in the field. And the man asked him, saying, what seekest thou? And he said, I seek my brethren. Tell me, I pray thee, where they feed their flocks. And the man said, they are departed hence, for I heard them say, let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren and found them in Dothan. I want to talk about a message that I preached some years ago today. Quiero hablar tocante un mensaje que prediqué unos años para atrás, hermano. Y el mensaje es intitulado Cuando la vida no es justa. And the message is entitled When Life Isn't Fair. And I think, we all have been there at one time or another, when we thought that life wasn't fair. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos estado allí, hermano, cuando hemos pensado que la vida no ha sido justa con nosotros. Even in mentioning that title, okay, it brings me memories of when I was little. Y mencionando ese título me recuerda de los tiempos cuando estaba joven, chico, hermano. Éramos una familia pobre nosotros. We were a poor family. I mean, you talk about below poverty level, we were there. Hablando de la pobreza, hermano, debajo del nivel de la pobreza, ahí estábamos nosotros. Me recuerdo que mi papá trabajaba y hacía todo lo que podía hacer para mantener el hogar, y mi mamá siempre era fiel con la familia. And I remember my father did everything he could to provide for the family. He was out there working. And my mother did everything to maintain and take care of the family. And I remember that, we were so poor, and I've said it before, y me acuerdo que éramos tan pobres que lo he dicho el tiempo pasado, hermano, que aún nosotros teníamos aire acondicionado 12 meses del año, hermano. And we had air conditioning 12 months out of the year. And what do I mean by that? ¿Y qué quiero decir con eso? Que, our home was a very humble home. Nuestro hogar era un hogar bien humilde, hermano. Pero aún aunque tan humilde era el hogar, hermano, mi mamá lo mantenía limpio. But even as humble as our home was, my mother always kept it very clean. We had holes in the wall, the wood would rot and there was holes. You could see outside. Teníamos agujeros en la pared, hermano, y usted podía ver para afuera, de adentro para afuera. No había la insolación que hay hoy en día. We didn't have the insulation that you have today.
You know, there was no sheetrock on the wall, you know, at times. No había ese papel que le ponen en la pared en estos días, con estos días, man. And I would think, and I would say, why? You know, why are we this way? Yo pensaba, ¿por qué estamos en este día? Pero, en esta condición, pero. As life went on, you know, you're challenged to do better. Y al pasar el tiempo, uno es retado, hermano, a ser mejor. Y pues mi mamá siempre era una persona que, you know, lo animaba a uno y le decía, mijo, estudia, agarra una educación y para que tengas buen trabajo y para que no tengas que andar como tu papá en la labor allá en el solazo. You know, and my mother would always encourage us and say, son, you know, you need to get a good education so you can get a good job so you don't have to work like your father did out there in the field, sun up to sundown. And she was a good motivator, you know, and era una buena motivadora. So. And so when you look back at life, you say, why wasn't life fair with us when we were little? Y cuando viendo para atrás en la vida, you know, se pone a pensar, no, ¿por qué la vida no era tan justa con nosotros en ese tiempo? You know, íbamos a la escuela, hermano. We would go to school and all our friends, you know, they had money and they had everything. Y iban a la escuela, nuestros amigos tenían dinero, tenían todo, bien vestidos, you know, and they were very well dressed and we were humbly dressed, you know, teníamos vestidos, you know, humildemente, hermano. But you know what? In all this is where you say, you know what? If I can make a difference in my life, I'm going to make a difference in my life. Y ahí es donde uno comienza, si yo puedo hacer una diferencia en mi vida, yo voy a hacer una diferencia en mi vida. So, viendo estas escrituras que acabamos de leer, hermano, and looking at the scriptures that we just read, right? You know, many of us, I believe that many of us have had situations in the past that we thought were unfair and probably questioned why me and not someone else. Y de cierto yo creo que muchos de nosotros hemos tenido situaciones en nuestro pasado, hermano, que nos hemos puesto a pensar que no era justo y probablemente cuestionamos ¿por qué me llegó a tocar a mí esto y por qué no a otra persona, verdad? And that's always many a times is going to be the question in our lives, you know, y probablemente siempre va a ser la cuestión en nuestra vida, hermano. But you know, maybe we've complained why some are more blessed than others, or why does God use some people and not others. Pero también a lo mejor nos hemos quejado, hermano, porque, you know, unos son más bendecidos que otros, y por qué Dios usa unas gentes y no usa otros, hermano. And when we bring those questions out, you know, y cuando salimos con esta pregunta, hermano, nos damos cuenta que hay una razón por qué, you know. And when we bring these things out, you know, we realize that many times there's a reason why. You know, like say for example, right, you know, if you want to be used by God, well, then you have to be available for God. Como por ejemplo, ¿verdad? Si queremos ser usados por el Señor, hermano, tenemos que estar a la disposición de Dios, hermano. En otras palabras, tenemos que rendir nuestra vida a la palabra de Dios, hermano. In other words, we have to surrender our lives to the Word of God. Now, we see the story of a young man here, and I think most of us have known about the life of Joseph, okay? Y vemos la historia aquí de este joven hermano José, y probablemente cada uno de nosotros ya hemos oído esta historia de José, hermano. He was 17 years old, era de la edad de 17 años. Y tenía 11 hermanos, then he had 11 brothers. And because he was his father's favorite, well, his brothers despised him and hated him. Y porque era el favorito de su padre, pues sus hermanos lo despreciaban y lo odiaban, hermano. Pero lo odiaban con un coraje, but they hated him with a hatred, you know. And one day, you know, we read the story, you read the whole several chapters, y un día leyendo la historia y puede leer varios capítulos que habla de la vida de José, hermano. And there's several chapters that talk about his life. And one day his brothers, you know, I guess they were fed up with him being too popular with his father. Yo creo un día estos hermanos se fastidiaron que era tan popular el favorito del padre que en una ocasión lo querían matar. En one occasion they wanted to kill him.
But one of them said, no, let's not kill him. Pero uno de ellos le dijo, no lo maten. Rubén le dijo, no lo maten. Reuben told him, don't kill him. And so they threw him in a hole, en una well. Lo tiraron en una noria, en un pozo. Y lo vendieron como esclavo. And then they sold him as a slave. And he wound up in Egypt. Y aún fue a dar a Egipto después de que lo vendieron como esclavo, ¿verdad? You know, in Joseph's life, you know, we see that many a times when you become the favorite of something or someone, you become the enemy to others. Y en la vida de José, hermano, podemos ver que cuando uno se convierte en el favorito de alguna cosa, de alguno, entonces nos levantamos o vamos a tener contra uno muchos enemigos, hermano. Y esos enemigos, you know, pueden ser familiares, and those enemies can be your family. They can be people out there in the world or in the job. Puede ser gente en el mundo o en el trabajo. Y la razón que le odian a uno, and the reason they will hate one, is because they're jealous. Y la razón que lo van a odiar es porque están celosos, hermano. I mean, you know, ¿qué culpa tiene una persona que tenga unos talentos tremendos, you know? What fault it is that of an individual, they have some great talents, and God can use them with those talents, and they allow themselves to be used by God for those talents. You know, ¿qué problema tiene la persona, hermano? ¿Qué culpa tiene la persona si Dios le ha dado unos tremendos talentos y esa persona está dispuesta a usar esos talentos, se rinde al Señor para ser usado por esos talentos, hermano? ¿Qué culpa tiene ese hombre, esa mujer, que Dios lo use grandemente? You know, what fault is it to that man or to that woman that, you know, God would use them tremendously? It's not their fault. And no es la culpa de ellos, hermano. And so, you know, we can always ask ourselves this question, right? Y siempre podemos hacer otra pregunta, hermano. You know, viendo la vida de José, ¿verdad? And looking at the life of Joseph, did Joseph deserve all that happened to him? ¿Aún merecía José todo lo que le aconteció en su vida, hermano? I mean, was he guilty of sin, or did God have a future plan for him and his family? ¿Era culpable de pecado en su vida, o tenía Dios unos planes en el futuro para él y su familia, hermano? You see, and that's where I believe that many a times we miss it. Y yo creo ahí es donde muchas veces le fallamos, hermano. That instead of looking at something and saying, oh, what is God's purpose for this? You know, we complained. En vez de verle algo como que es el propósito de esto de Dios para mi vida, nos quejamos, hermano. But when you look at the life of Joseph, I don't see in the scriptures, and maybe he did, but I don't see where he complained to God, or he complained of the injustices that were done unto him. Y viendo la vida de José, hermano, yo no creo que he leído en la Biblia y yo la leí y no puedo yo encontrar donde José se quejaría, hermano, por las injusticias, se quejaría por lo que hicieron sus hermanos con su vida, hermano. Y se lo digo, pues a lo mejor Dios no lo permitió que fuera escrito, hermano. Pero no encontramos donde se pasaba su vida quejándose, aún por qué yo. But you don't read in the Bible where it talks about Joseph complaining, why me, why did I do to deserve all this? ¿Qué fue lo que hice yo para merecer todo eso? Now when you look at his life, the Bible says that, Joseph did not sin, nor had he done anything worthy of punishment. The reason he wound up the way he was because God had a plan for his life. And his brothers didn't see it. Aún José no había pecado, no tenía pecado en su vida, hermano, ni tampoco había cometido algo injusto que él merecía este castigo que le estaba recibiendo ahora, hermano. Que lo vendieron en esclavitud sus propios hermanos. He wasn't worthy of that punishment that he was receiving, that his brothers sold him up as a slave. But in everything, if we would take time, we would realize that there's a purpose for it. Pero en todas las cosas, si tomamos tiempo, hermano, nos damos cuenta que hay un propósito para todo esto. God did have a plan for Joseph's life, okay? And even in his family, even though it didn't come to pass that
might have been expected. Y Dios tenía de cierto un plan para la vida de José, hermano, y aún no haya acontecido como y su familia, y no haya acontecido como él lo esperaba o se esperaba, hermano, pero aún Dios sí tenía un plan para su vida. And that plan, you know, you can read the story and you find out at the end that plan was to save lives. Y puede leer toda la historia y al fin llega a la conclusión que el plan que Dios tenía era para aún salvar la vida del remanente de Dios, hermano. Salvar la vida de su familia, hermano. Y cuando estamos hablando de la familia, estamos hablando de su papá y cada uno de sus hermanos. Pero aún, ¿cómo fue, hermano, que los hermanos de José llegaron a odiarlo tanto? But then let's look back a little bit. How is it that it came to pass that Joseph's brother hated him that much? Well, you know, the Bible tells us there were 3 things that happened that caused the hatred and jealousy from his brothers. Y la Biblia nos dice, hermano, nos lleva a conocer que hay 3 cosas que acontecieron que aún causaron el odio y el celo de sus hermanos. Y la primera era cuando aún ellos estaban cuidando del rebaño, aún de las ovejas, pues él le iba y le decía a su papá todas las cosas malas que estaban haciendo sus hermanos. Y por eso lo odiaban. And so when they were out there taking care of his father's flock, the sheep, you know, well, Joseph would go back and tell his father all the bad things they were doing or the things they were doing that weren't right. And so they hated him because I guess they considered him to be a tattletale. Y lo odiaban porque lo consideraban como un chismoso. And then they hated him also because he was the father's favorite, because his father made him especially a coat of many colors, you know, a tunic, and he loved him more than his brothers. Y lo odiaban también porque su padre le hizo un saco de muchos colores, hermano, y aún lo amaba a José más que a sus otros 11 hermanos. Y aún la tercera vino siendo porque aún él tuvo 2 sueños. The third one went up me because he had 2 dreams. And in the first dream, he told his brothers that, you know, look, we were out there, you know, harvesting the wheat, recogiendo la cosecha, y por los rastrojos de ustedes se hicieron obediencia al mío. And he said, and your sheep made obedience to mine. In other words, they bowed themselves as him being over them. En otras palabras, se humillaron delante de él como era superior que ellos. Y sus hermanos dijeron, no creo yo. And his brother said, I don't think so. We're never going to bow to you. Y dijeron, nosotros no vamos a humillarnos delante de tu presencia. Y el segundo sueño que tuvo, que aún no nomás sus hermanos, pero su papá y su mamá y todos sus hermanos, lo iban se iban a humillar delante de él. They were going to humble themselves before him. And they were going to bow down. Se iban a inclinar el rostro como en honor a él, hermano. And so these things caused this hatred from his brothers. Y hasta causaron este odio de sus hermanos. Now you might say, well, why did God allow that to happen? Y podemos decir, ¿por qué Dios permitió que eso aconteciera? Pues, God has a purpose in everything. Dios tiene un propósito en todas las cosas, man. Now we might say, is it fair that God would move in the life of Joseph in this manner to cause him to be hated by his brothers? Y podemos pensar, hermano, era justo que Dios se moviera en la vida de José en esta manera, para causarle a él que fuera odiado por sus hermanos. You understand that, sometimes we have to be pushed in order to do certain things. You know that? Entendemos, hermano, que en ocasiones tenemos que ser empujados para llevar a cabo cosas en nuestra vida, hermano. Usted lo entiende, ¿verdad? Sometimes we may have that desire to do things, but we don't have the motivation. En ocasiones luego tenemos el anhelo de hacer ciertas cosas, pero no tenemos esa motivación, hermano. And so sometimes people have to push us and say, this is what you're going to do. En ocasiones a uno tenemos que ser empujados y se nos dice, esto es lo que tú tienes que hacer, y entonces lo hacemos, hermano. Aún si
Si Dios le hubiera revelado a José lo que iba a hacer con su vida, hermano, a lo mejor todas las cosas hubieran hecho diferente, ¿verdad? Y no hubiera llegado a acontecer como aconteció, hermano. If God would have revealed everything to Joseph in the beginning, then things wouldn't have been the way they had to come out, because they would have been totally different. Then maybe Joseph would have gotten high-minded and pulled them himself. A lo mejor José se hubiera, exaltado él mismo y pues se hubiera convertido en egoísta, hermano. But as unfair as this may seem, the Lord will always make a way to fulfill what He has purposed for us to do, and that is going to benefit a few or many others. Y tan injusto que esto se ve, hermano, nos damos cuenta que el Señor siempre aún va a ser una manera de cumplir lo que tiene que cumplir de su propósito para el beneficio de sea unos cuantos, una persona o de multitud de gentes, hermano. Look at when the people were hungry and they were following Jesus. Mire la gente, la multitud que iban en pos de Cristo, y hermano, cuando le ministraba y luego tenían hambre. No había comida para ellos. When Jesus would minister to the multitude, and then when he was done ministering to them, they were hungry and there was no food to feed all of them. So God would purpose to take a few loaves of bread and a few fishes and multiply it and bless and feed 1,000, 5,000, 7,000 people. And that was only men, not counting women and children. So, entonces Dios tomaba, hermano, lo que tuvieran 5 peces, cuántos barras de pan, hermano, y los multiplicaba para alimentar aún 5,000 personas, 4,000 personas, 7,000 personas, hermano. Y estamos hablando de la cantidad que mencionaba la Biblia, eran nomás puros varones, no incluyendo las esposas, las mujeres o los hijos, los niños, hermano. Eso, Dios tiene un propósito en todas las cosas, porque hace lo que hace. So God has a purpose in life, why He does what He does. Even in Jeremiah 29:11, en Jeremías 29:11, hermano, nos dice la palabra de Dios, and the Word of God tells us, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis. But He said, for I know the thought that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. And so that future and hope is in the Word of God. So ese fin y esa esperanza viene siendo en la palabra de Dios, hermano. Los planes, los pensamientos que Dios tiene de uno es de que Él quiere que uno cumpla su voluntad. And the thoughts that God has for each and every one of us is that we fulfill His purpose in our lives. Not our purpose, no nuestro propósito, pero el propósito de Él, hermano. Y ahí nos damos cuenta también, and that's where we find out, the things that we do in life. Y ahí es donde nos damos cuenta que las cosas que hacemos en la vida, hermano, si Cristo estuviera presente con nosotros, estaría contento, le agradara. The things that we do in life, and if Christ was literally physically present with us, would He be pleased with us? Would that please Him, the things that we're doing? Because I know that if the presence of God is there, then we become aware of sin in our lives. Yo sé que si la presencia de Dios está en nosotros, con nosotros, nos damos cuenta de la presencia del pecado en nuestra vida, hermano, y buscamos nosotros de quitarnos de ese lugar. And when the presence of God, that we seek to separate ourselves from those things in our lives. When you look at your life, cuando uno ve su vida, hermano, you realize that it's not about you and I anymore. Cuando uno ve su vida, te das cuenta que ya no tiene nada que ver conmigo ni con usted, hermano, sino tiene mucho que ver qué es lo que nosotros estamos cumpliendo para Dios. It comes out to being, what is it that we're fulfilling for God? What is it that we're doing? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Are we witnessing? Are we being a good example of a Christian? Estamos testificando, estamos siendo buen ejemplo de un cristiano. Estamos poniendo buen ejemplo a nuestro prójimo. Are we setting a good example to our fellow man?
understand that, you know, we can say that, well, I'm doing that what is right and God is pleased with me because He hasn't told me anything bad. You know, nosotros vamos a llegar a la conclusión de nuestra propia conciencia, ¿verdad? Es decir, pues yo estoy haciendo lo que le agrada a Dios porque mi conciencia no me condena. Well, you understand that sometimes, well, let me go forward. You know, when his father sent him out to see how his sons were doing, and, you know, and take care of the flock, Joseph probably thought he was, well, he thought he was going to come back to his father and give him a report of how things were going. Y cuando su papá lo envió a ver cómo estaban sus hermanos cuidando del rebaño, hermano, aún las ovejas y todo, José probablemente nunca pensó, esta es la última vez que voy a ver a mi papá. Porque aún el pensamiento de él era, yo voy a ir a ver y voy a venir para atrás y darle reporte a mi padre. Pero aún la Biblia nos dice que cuando sus hermanos lo miraron que venía con ellos, but the Bible tells us that when his brothers saw him coming to them, you know, they really, literally wanted to kill him. Literalmente lo querían matar. Lo querían matar por ese gran odio que tenían contra él. And they wanted to kill him because of that hate, that great hatred they had towards him. You know that the Bible, you know, I was reading a commentary, you know, regarding hatred, you know, what the Ten Commandments said, thou shalt not kill. Y está leyendo un comentario, ¿verdad?, donde dice, en uno de los 10 mandamientos dice, y no matarás. Well, you know, they compare hatred to murder. Comparan el odio con ser un homicidio, un matón, hermano. And so when you look at it that way, then if we hate somebody, you would say like we're committing murder. So cuando uno odia, hermano, a su prójimo, es como decir que está cometiendo homicidio, pero estamos hablando en términos espirituales, hermano. But we're speaking spiritually, okay? Not physically. Estamos hablando espiritualmente, no físicamente. But literally here, physically, his brothers wanted to kill him. Pero aquí, físicamente, literalmente, sus hermanos lo querían matar. But like I said, his life was spared because his brother Reuben said, you know what, instead of us, you know, killing him, why don't we just sell him as a slave? Pero aún su hermano Rubén, uno de los hermanos, Rubén dijo, pues en vez de matarlo, vamos a venderlo como esclavo. Y lo vendieron a los midianitas, and they sold him to the Midianites. They were on their way to Egypt, gave him para Egipto. Now when you look at Joseph's life, okay, now viendo la vida de José, you know, perhaps Joseph could have said, why am I being treated so badly? Why do my brothers hate me? What have I done to deserve this in my life? Why me? The same question that sometimes we ask ourselves. Y probablemente José podía haber dicho, hermano, ¿por qué me están tratando tan mal a mí? ¿Por qué me odian mis hermanos tanto a mí? ¿Y qué es lo que he hecho yo para merecer esto en mi vida? ¿Por qué yo? Y realmente pues se da cuenta uno que uno mismo hace las mismas preguntas, hermano. ¿Por qué yo? ¿Por qué todos los demás están bien contentos, mira, sonriéndose? ¿Y por qué yo estoy bien triste? Why is everybody else happy and having a good time? And why am I sad? How come God gives them joy and He doesn't give me any joy? ¿Y por qué Dios les da gozo a ellos y a mí no me da gozo? ¿Y por qué me siento yo miserable? Y mira, los demás también contentos como ningún problema en sus vidas. And why do I feel so miserable that everybody else, yet they look so happy in life? Why is it that God loves them more than me? ¿Por qué es que Dios los ama a ellos más que a mí? These are in reality questions that arise in the life of a Christian. Y estas son en realidad preguntas que aún ocurren en la vida de un cristiano, hermano. And I know, y yo sé, because I've mentioned it before, porque te lo he mencionado para atrás, en el pasado. Y a lo mejor ustedes no estaban ahí cuando lo mencioné, maybe not, most of you weren't there when I mentioned it. But as very young Christians, you know, we face difficulties, porque como cristianos bien jóvenes en el Señor nos encontramos con situaciones bien dificultosas.
Y uno estaba sufriendo, and we were suffering, and we had no joy, no teníamos gozo, and we were being tired, we were cansados y fatigados estábamos. But then we would see others and they were like happy, like no problem in their life. Miramos a otros y se miran tan contentos, tan alegres, sin ningún problema en sus vidas. Y pues de cierto, mi pregunta una vez fue, Señor, ¿por qué nosotros nos está pasando lo que está pasando y miro a los demás, por qué a ellos sí los tienen bien contentos? And the question that arises in my heart, God, why? Why are we going through what we're going through? And how come, look at everybody else, they're so happy. And those things, these questions do arise. Estas preguntas sí ocurren en la vida de uno, hermano. When you look at the life of Paul and Silas, when they were beaten and cast into prison for the gospel's sake, they could have complained to the Lord, but God had a different plan for their lives. Aún viendo uno la vida de, por ejemplo, ¿verdad? La vida de Pablo y Silas, hermano, que fueron golpeados y después fueron echados a la prisión por causa del evangelio. Aún ellos se podían ver quejado al Señor, pero Dios tenía diferentes planes para sus vidas, hermano. God has a plan for your life and my life. Dios tiene un plan para tu vida como para mi vida, hermano. Y nosotros lo que tenemos que hacer es asegurarnos que sí cumplimos el plan de Dios. And what we need to assure ourselves is that we do fulfill God's plan in our lives. That at the end, when we're done, al fin ya cuando terminemos, hermano, que podemos decir, hice todo lo que pude por el Evangelio yo. That at the end, when it's all said and done, we can say, I did all that I could do for the gospel of Jesus Christ. I did. I forsook many a things, many a pleasures, just to do the will of God. Y puse a un lado muchas cosas, muchos placeres de la vida por poder cumplir el Evangelio de Jesucristo en mi vida. When things don't go the way we would like them to go in our lives, and as we wait on the Lord, we find out why that purpose in our lives. Y cuando las cosas no van como nosotros esperamos en la vida, hermano, y esperamos en el Señor, nos damos cuenta después del propósito, por qué no acontecieron las cosas como nosotros queríamos que hubieran acontecido, hermano. I hope you're understanding that, there is a purpose in everything that happens in life. Ojalá que estés comprendiendo, hermano, entendiendo que hay un propósito de todas las cosas. Pero yo no quiero que tampoco, hermano, vaya a pervertir lo que le estoy diciendo, but I hope that, and I pray also that you not pervert what I'm telling you. Some people want to say that in tragedies that's what God wanted to plan. That's not what I'm talking about, okay? Y hay unos que quieren usar tragedias como el propósito de Dios. De eso no es lo que yo estoy hablando, hermano. Yo estoy hablando usted y yo viviendo y cumpliendo el propósito de Dios con nuestra vida. I'm talking about you and I fulfilling God's purpose in our lives. Joseph was gone because he had been sold into Egypt, y José ya se habían deshecho de él, hermano, porque fue vendido a los midianitas que le llevaron para Egipto, hermano. Y sus hermanos pensaban que ya nos deshacimos de y ellos mismos dijeron, vamos a ver si va a cumplir el sueño de él. And his brothers thought, we've gotten rid of him, good riddance, and now let's see if his dreams are going to come to pass. You see, no longer would he be there to torment them because he was the favorite son. Y de cierto ya no iba a estar José allí para atormentarlos, hermanos, porque era el favorito. They desired evil upon Joseph. Ellos deseaban lo malo contra José, hermano. Pero Dios los permitió que hicieran lo que hicieran. But God allowed them to do what they did.
which brings us to the understanding that God is still in control of everything, que nos trae el conocimiento que Dios todavía está en control de todas las cosas, hermano. You know, things may happen, God is still in control. Cosas acontecen, pero Dios todavía está en control. He knows what he's going to do. Y Él sabe lo que va a hacer. Can you imagine a 17-year-old being sold as a slave and now he's in Egypt, a slave to the Egyptians? Imagínese, hermano, un joven de 17 años de vida, hermano. Aún ahora es un esclavo y aún es un esclavo y siervo sirviendo de esclavitud a los egipcios, hermano. Lejos de su hogar, lejos de su padre y de su familia, far away from his home, from his father, and from his family. Can you imagine the loneliness and the hurt in that heart? ¿Se puede imaginar la tristeza en ese corazón y la soledad, hermano? Can you imagine the hurt because to think that my own brothers sold me as a slave even when I begged them not to do it? ¿Te puedes imaginar, hermano, José clamando, a sus hermanos, no me vendan como esclavo? Pero sus hermanos no le hicieron caso. No, él primeramente fue esclavo de Potifar, hermano. Pero aún en todas las cosas donde lo tenían como esclavo, Dios lo bendecía, Dios bendeció el hogar de este hombre, hermano, de este Egipto por causa de José. Even though he was sold to Potiphar as a slave, God blessed Potiphar's house for the sake of Joseph. Because God had a plan. Porque Dios tenía un plan. You see, God's favor was in the life of Joseph. Y el favor de Dios estaba en la vida de José, hermano. Even when we may think that life is unfair, yet God shows us His favor to promote His purpose in our lives. Y aun aunque nosotros piensen que la vida no ha sido justa con uno, hermano, Dios como quiera nos muestra su favor para promover su propósito en nuestras vidas. And then we know, what happened to Joseph. Just because he was sold as a slave doesn't mean that now he was okay. Y sabemos lo que aconteció en la vida de José, hermano, que no nomás porque lo vendieron como esclavo, todo iba a estar bien ahora con él. But we also see that Joseph went from one problem to another, and the enemy wanted to make sure that God's plan didn't come to pass. Pero podemos ver también, hermano, que José se fue de un problema a otro problema. El enemigo no quería que los planes de Dios se cumplieran, se llevaran a cabo en la vida de José, hermano. Porque la esposa de este Potifar, hermano, aún, lo quería seducir, le puso el ojo y lo quería seducir y vez tras vez le hacía la platiquita, pero José siempre la negaba y le dijo no. Potiphar's wife wanted to seduce Joseph. She put her eyes on him, and day after day she wanted to seduce him, and she wanted him, and he said no. No. Even at that, Joseph said, why would I sin against God? Y en eso dijo José, ¿por qué yo voy a pecar contra Dios? Y le dijo a la mujer, tu esposo me ha pues encargado de todas las cosas, de todo yo mando aquí, menos de su matrimonio. And Joseph told the woman, he said, your husband has put me in charge of everything. He has entrusted me with everything in his home. The only thing that he has not put me in charge of, it is you, because you're his wife. But then again, he was falsely accused, and we would say how unfair life can be. Pero también vemos que fue acusado falsamente, hermano. Y uno podría decir, ay, qué injusta puede ser la vida. Porque la mujer lo acusó que la quería violar. Y aún José lo pusieron en la prisión. Because the woman accused him of wanting to, abuse her. And he was put into prison.
Yet the favor of God, understand that when we are innocent, entiéndele, cuando somos inocentes, el favor de Dios siempre va a estar con sus hijos. That God's favor will always be with his children. Yet the favor of God did not depart from the life of Joseph, pero el favor de Dios nunca se apartó de la vida de José, hermano. Even in prison, the prison guard put him in charge of the prisoners, and he was also an interpreter of dreams. Y aún está en la prisión, hermano. El encargado, el carcelero de la prisión, puso a José encargado de toda la prisión, hermano. Y aún en la prisión, José también fue conocido como el intérprete o el que declaraba sueños, hermano. Lo pusieron estuvo en la prisión por 2 años. And he was in prison for 2 years for a crime that he did not commit. Y estuvo en la prisión por 2 años por un crimen que él no cometió, hermano. Pero aún Dios en su plan sabía lo que iba a hacer, hermano. But God in his plan, he knew what he was going to do. And Pharaoh one night had 2 dreams. Y Faraón en una noche tuvo 2 sueños. Un sueño de 7 buenas vacas y un sueño de 7 vacas casi muertas. He had a dream of 7 fat cows and 7 ugly cows, famine stricken. Y también tuvo sueños de los elotes, hermano, de los buenos elotes y los malos elotes. And nobody could interpret his dream. Not even all the soothsayers he had there. Y nadie le podía dar interpretación a ese sueño, ni los brujos que tenía allí, los magos, hermano. But then, you know, that's where one of the guys that was in prison with him, the butler, came to his senses and he said, I know a man that can tell you what your dream means. Pero ahí estaba el que le servía el vino al faraón, hermano, y se acordó lo que José le había dicho, no te olvides de mí, 2 años después. Y les dio, conozco a una persona que te puede interpretar el sueño. Y te lo va a interpretar y así va a acontecer. And he can interpret the dream and it will come to pass that he interpreted, because he interpreted my dream and I'm here today because of the interpretation. Y le dijo, porque él interpretó mi sueño que yo tuve y aquí estoy por la interpretación que él me dio. A causa del panadero, pues le fue diferente, ¿verdad? Él murió. But on the baker, well, that was a different story. I mean, the baker died. But understand that when Joseph interpreted the dream for Pharaoh, entiéndale que cuando Josué interpretó el sueño a Faraón, ya habían pasado 13 años, hermano. That when Joseph interpreted the dream to Pharaoh, 13 years had already elapsed. Because now Joseph was not 17, but he was 30. Porque era José, no era de la edad de 17 años, ahora tenía 30 años, hermano, de vida. For 13 years he had been a slave. Por 13 años había estado en esclavitud, hermano. Now what appeared at first to be an injustice was God's justice for his life and his family. Y lo que primeramente tenía la apariencia de una injusticia, hermano, vino siendo la justicia de Dios para su vida y para su familia. Y sí, porque cuando José le interpretó el sueño a Faraón, fue promovido. You see, because when Joseph interpreted the dream for Pharaoh, thereafter he was promoted. He was made second in command to Pharaoh. Vino siendo la mano derecha, como diría uno, de Faraón, hermano. Nada en Egipto se movía sin el permiso, la palabra de José. Nothing in Egypt moved. No man did anything without Joseph's word approving of it. That's how much power he had now.
Ese era el poder, la autoridad que tenía José ahora, hermano. You know, because of Joseph, understand also that because of Joseph and what he endured, you know, with God's help, he didn't give up. Y aún por lo que le aconteció en la vida de José, hermano, y permaneció con la ayuda de Dios, amén. El pueblo de Dios fue rescatado. God's people were rescued. Because in the 7 years of famine, Joseph was there to take care of his family. Porque cuando llegaron los 7 años de hambre, hermano, José estaba allí para cuidar de toda su familia. Y eran como unas 80 y tantos almas, about 80 some souls. You see, at the end, when you look at it, we may go through some difficult times in life. Y al fin cuando uno lo ve, hermano, podemos pasar por cosas dificultosas en nuestra vida. Pero al fin nos damos cuenta que había un propósito de Dios. But at the end we find out that there was a purpose from God. So what may seem unfair to us may not be so in the eyes of God. So lo que a lo mejor tenga una apariencia de injusticia para nosotros, literalmente no es así en los ojos de Dios, hermano. Porque Dios tiene planes que muchas veces nosotros no podemos comprender. You see, because God has plans many a times that we do not understand. But if we allow Him to work in our lives, pero si nosotros lo permitimos trabajar en nuestra vida, obrar en nuestra vida, entonces nos damos cuenta que era el plan de Dios, hermano. Then we find out, you know, that which was God's plan for our lives. And so all I want to say, you know, as I bring this to a close, lo que quiero decirle ya para terminar con esto, hermano. Then instead of complaining, why me, God? Que en vez de quejarse uno y decir, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué no mejor oramos y dijimos, Señor, no entiendo todos tus planes, pero ayúdame a comprender? But then instead of complaining, you know, we pray and we say, Lord, I don't understand all the plans that you have for my life. I don't understand all that's happening in my life, but help me to understand what I must do that your perfect will may be fulfilled in my life. Y que de cierto nuestro clamor a Dios sea, hermano, no un quejar, sino que ayúdame a comprender lo que tú quieras hacer y estás haciendo en mi vida, Dios mío. Because the things that God has planned for our lives, He will bring them to pass if we allow Him to. Porque los planes que Dios tiene para nuestra vida, hermano, Él los va a llevar a cabo si nosotros le permitimos a Él que trabaje en nuestras vidas. Porque al fin te das cuenta que después de la lucha y la prueba y las tribulaciones, después llega una gran bendición. Because at the end you realize that after trials and tribulations, you know, and heartaches, afterwards there is a blessing. And the blessing is eternal life. Y esa bendición viene siendo la vida eterna, hermano. In our lives, en nuestra vida. So I pray that, you know, even though life may not be fair all the time, so yo le ruego que, aunque la vida no sea justa todo el tiempo, hermano, que no nos desanimemos, that we not be discouraged, but that we hold on to the Word of God. Para que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios, hermano. Porque al fin yo creo, si no nos rendimos, because at the end I think that if we don't give up, we will rejoice in all that God would have done in our lives. Que nos vamos a regocijar en todo lo que Dios
haya cumplido en nuestra vida, hermano. Heavenly Father, we bless you and we thank you once again. Padre Celestial, le bendecimos y le damos gracias una vez más. Le damos gracias por su santa palabra. We thank you for your holy word. And we thank you that it is your word that helps us to understand your purpose in life for us. Y le damos gracias que es su palabra la que nos ayuda a entender su propósito en nuestras vidas. So, le ruego que usted toque cada uno de nuestros corazones en esta hora. So I pray that you would touch each and every one of our hearts in this hour. And that in the mighty name of Jesus Christ, your God, may you give us the understanding y que en el nombre poderoso de Cristo nos dé ese conocimiento que necesitamos para comprender todo lo que usted está haciendo por medio de cada uno de nosotros. That we can understand all that you're doing in each and every one of our lives, dear God. And then instead of complaining, that we would wait upon you. De en vez de quejarnos, esperaríamos en usted, bendito Padre. Que su Santo Espíritu nos siga guiando día tras día. That your Holy Ghost continue to lead us day after day. And so all I pray, Father, is bless each and every one of my brothers and sisters and help us to finish the race. Entonces yo le ruego, bendito Padre, que usted bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas y usted nos ayude a terminar la carrera. Porque esa carrera en cual usted nos ha puesto, nosotros anhelamos terminada. Because the race in which you have placed us, dear God, we have a desire to fulfill it to the end. And so I thank you for anointing your children. So le doy gracias por ungir sus hijos y darnos la sabiduría and giving us the wisdom we need. And instead of giving up, we endure. De en vez de rendirnos, perseveramos hasta el fin, till the end. So to you be the glory, Father, and to you be the honor in Jesus' mighty name. So usted sea la gloria, usted sea la honra en el nombre poderoso de Cristo. Aleluya. Amen.